cómo explicarles que esto de la estabilidad es importante. La estabilidad tiene que ver con los movimientos verticales en la atmósfera y con la falta de los movimientos verticales en la atmósfera, ¿sí? Entonces uno podría poner dos columnas aquí. Uno podría, déjenme compartir la pizarra, ¿sí? Uno podría poner dos columnas, ¿cierto? Una con la estabilidad y otra con la inestabilidad, ¿ya? Y entonces la estabilidad atmosférica está relacionada a una serie de fenómenos, por ejemplo, a la contaminación atmosférica, más teóricos si quieren, a las ondas de gravedad, al buen tiempo, a la existencia de los desiertos. Por otro lado, la inestabilidad está también asociada a una serie de otros fenómenos, ¿ya? En general, a la convección profunda, ¿sí? A el tiempo severo. Cuando uno habla de tiempo severo, se refiere específicamente a la convección en general, pero uno le agrega algunas cosas acá. Y aquí tenemos los tornados, las tormentas eléctricas, y quizás uno debería también aquí poner el granizo como fenómenos del tiempo severo. ¿Ya? Otros fenómenos de tiempo severo son em, squall lines, ¿ya? No tienen mucha traducción esto, pero son bandas frontales pero pequeñitas, así como de mesoescala, que pueden pasar por un lugar y que también dejan mucho viento y muchas veces dejan daños parecidos a los tornados. ¿Ya? La inestabilidad está relacionada con la convección profunda, con el tiempo severo, em, con la lluvia intensa y por supuesto con sus consecuencias, ¿cierto? Con desplazamientos en masa, aluviones, etcétera, ¿ya? Y por supuesto que ambos conceptos son importantes, ¿ya? Entender por qué el aire es estable, bajo qué condiciones la atmósfera es estable y bajo qué condiciones es inestable también es importante para entender todas estas otras cosas, ¿ya? Así que por eso le ponemos tanto color. La semana pasada, o perdón, el lunes nomás, habíamos estado deduciendo las condiciones de estabilidad en una atmósfera seca, ¿ya? Y habíamos llegado a la conclusión de que si es que el gradiente de la atmósfera era mayor que el gradiente adiabático seco, entonces la atmósfera era inestable, ¿sí? Y si el gradiente de temperatura era menor que el gradiente adiabático seco, entonces era estable, ¿ya? Pero eso era sin considerar el que existiera humedad, ¿ya? Y lo primero que vamos a hacer es como extender este concepto de estabilidad, pero vamos a extenderlo, y esto es lo primero que vamos a hacer hoy día, vamos a extender la estabilidad de acuerdo a la temperatura potencial, ¿ya? O al perfil de teta, ¿sí? De la Hacer temperatura una potencial. consulta. Sí, Alejandro. Bueno, quizás sea media tonta, pero yo supongo que como estamos viendo todo esto, tema de estabilidad de temperatura potencial, o sea, con la temperatura potencial, el tema de la diabática seca, ahora yo creo que vamos a empezar a ver el tema de la humedad.
debiera tener alguna relación con los diagramas de Scuti, ¿cierto? Sí, sí. Em, claro, el diagrama de Scuti-Log-P es súper importante para determinar la estabilidad o no de una capa, ¿ya? Y de un sondeo en general, ¿ya? Les voy a mostrar un ejemplo, de hecho, al final de la clase, ¿ya? Que es un ejemplo que viene de la investigación misma, así que ahí van a ver por qué podría esto ser tan importante, ¿ya? Profe, Sí. antes de que siga avanzando, que tenía una duda del principio que mencionó la onda de gravedad. Yo esto ya lo aprendí como en el camino, como preguntando a la gente de la pecera, y me dijeron como que la onda de gravedad era lo mismo que flotabilidad. ¿Es lo mismo o como que de verdad hay ondas de gravedad? ¿Cómo a qué se refiere ese término? Las ondas de gravedad son todo un tema, pero no sé a qué se refieren con flotabilidad. Si es que flotabilidad es un concepto de tierra sólida, ¿o no? No, me refiero a como buoyancy se llama, ¿no? ¿Eso es lo mismo que Sí, flotabilidad? ¿Como traducción? sí, Como eso que se forman, como sí. esas nubes así. Son ondas que se forman por diferencias de densidad, ¿cierto? De empuje, o estratificación estable. ¿Ya? Lo que sucede es que en una atmósfera inestable, ¿cierto? Lo que pasa es que los pequeños cambios de la posición de la parcela no dan lugar a una onda, porque en vez de bajar de nuevo la parcela, subir y después bajar, la parcela sube y sigue subiendo para siempre, cuando la atmósfera es inestable. Entonces se tiene que cumplir que haya estabilidad, ¿ya? Y la estabilidad es de este tipo, por graficarla de alguna forma. Vamos a ver si me sale a hacer como distintos colores. Ya, ok, voy a conformarme con los que tenemos. El fluido más denso lo ponemos abajo, y a medida que vamos subiendo vamos poniendo fluido menos denso. Esta condición es estable, ¿cierto? Porque el fluido frío está abajo, y aquí no sé, nunca lo había ocupado en meteorología esta palabra, tibio y cálido, ya que tenemos tres capas. Si es que el fluido frío está abajo, entonces esto es estable, porque este fluido va a estar bien acá en la gravedad, ¿cierto? No va a querer subir, no se va a querer mezclar necesariamente. Vamos a estar en una atmósfera estable. Es en esta atmósfera estable en donde se forman las ondas de gravedad, ¿ya? Y son ondas, efectivamente, que surgen por la fuerza de empuje, la fuerza de restitución. Yo no tiendo a llamarle flotabilidad, ya no sé por qué no me gusta mucho ese término, porque como que en la atmósfera en este caso no hay nada flotando, está todo flotando. Incluso la inestabilidad está flotando de alguna forma, porque la inestabilidad está embebida en la atmósfera. Entonces, eh, claro, uno podría hablar de flotabilidad en términos de cada capa, pero yo prefiero hablar como nomás de la fuerza de empuje. Ya la fuerza de restitución de estas ondas es la fuerza de empuje, y entonces la parcela se mueve acá, pero aquí siente que tiene que bajar, acá siente que tiene que subir, y eso pasa. Ahora, estas ondas tienen un comportamiento no tan simple. Muchas veces tienen propagación también en la vertical, por ejemplo, ¿ya? En donde muchas veces la fase también está inclinada, o sea, la onda se propaga, pero se propaga con una inclinación de la fase con la altura, por ejemplo. Y entonces podrían haber más de una nube, podrían haber dos capas de nube, aquí podría haber una nube y acá podría haber otra, si es que hubieran dos capas distintas de humedad, por ejemplo. Ya hay muchas cosas. Y lo otro es que la onda, también es importante decir esto, la onda de gravedad no se circunscribe a la capa en donde está la nube, sino que la onda de gravedad está en toda la atmósfera, muchas veces es tridimensional. Es solo que la podemos ver cuando tenemos una nube, pero cuando no la vemos, cuando es invisible también, si uno tuviera instrumentos, también vería ondas de gravedad. Profe, pero no es como que el geopotencial varíe como una onda de gravedad, sino que solo que esto flota, porque esa era mi duda cuando me hablaran de ondas de gravedad, como que yo pensaba como onda gravitacional, así como que la gravedad, como que el geopotencial hacía eso. No es que pase eso, sino que esto flota.
O sea, como que entre esa inestabilidad como de armónico que hace, va como haciendo condensación y después no haciendo condensación y después condensando. ¿Me explico? Sí, Felipe, pero voy a meterme aquí en un... Sorry, No, te me voy a pregunté meter algo. aquí como en un pequeño paréntesis, ¿ya? Para que no perdamos el hilo, pero si uno tiene el geopotencial promedio, ¿cierto? Uno puede tener que el geopotencial va a ir disminuyendo, o la altura geopotencial va a ir disminuyendo, ¿cierto? Uno tiene aquí el geopotencial, va a ser phi, aquí va a ser phi menos delta phi menos, o perdón, phi más delta phi más 2 delta phi, ¿ya? Phi más 3 delta phi, ¿ya? Con el geopotencial creciendo hacia arriba. Y las ondas de gravedad también modifican el geopotencial, ¿ya? Es solo que lo modifican en una perturbación phi prima, phi prima. Entonces hay una perturbación respecto del campo medio de geopotencial. Si ahora uno mirara esto como el campo total de geopotencial, claro, quizá no se vería mucho porque se va a ver así como un blip nomás. ¿Ya? Pero uno tiene maneras de detectar estas ondas y estas ondas aparecen en los modelos, etcétera. Entonces, tampoco es correcto decir que estas ondas no son en el geopotencial. También son en el geopotencial. Y pueden ser también de amplitudes muy grandes. O sea, pueden tener una gran amplitud al punto de quebrar incluso, ¿ya? Y de romperse y de producir mezcla turbulenta cuando se rompen. Pero en general son ondas más bien benignas, o sea, que forman una nubecilla nomás y eso. Pero sí alteran todas las variables, pues todas las variables meteorológicas se ven alteradas por la onda. El geopotencial, la temperatura, la presión, incluso la humedad. Porque aquí hay secamiento y aquí también hay condensación, si es que hay una capa de nube. Pero ahí la perturbación la causa el fluido que hace como un armónico. ¿Eso perturba el geopotencial o el geopotencial al tener una perturbación hace que el fluido haga eso? ¿O Yo pueden ser ambos? diría, yo diría que ambas cosas, Felipe, ambas cosas. Por ejemplo, si uno tiene una atmósfera que parte siendo estable, uno sabe que esa atmósfera es susceptible de formar ondas de gravedad. ¿Sí? ¿Sí o no? Es como que, es como que uno tiene la guitarra, ¿cierto? Y uno sabe que la guitarra es susceptible de generar sonido, si es que uno pulsa las cuerdas. Entonces la pregunta es, ¿qué pulsa las cuerdas de esta guitarra atmosférica? ¿Qué pulsa las cuerdas de la guitarra atmosférica para que se formen estas ondas? ¿Cuáles son las perturbaciones posibles? Quizás cuando uno lo discute así como en la realidad, ahí se entiende mejor. ¿Cuáles son las perturbaciones que generan ondas de gravedad? Les pregunto yo. Bueno, una típica perturbación, y ahí vamos a tener que expandir un poco el paréntesis, vamos a seguir en un paréntesis por un rato. Una típica perturbación es una montaña, ¿ya? Por ejemplo, viene el flujo, ¿cierto? Estratificado acá, y de repente se encuentra con la montaña. El aire tiene necesariamente que subir, pero va a subir en este flujo estratificado. Así que va a subir acá y va a generar una perturbación. Y al otro lado de la montaña, entonces, vamos a ver que se forma una onda de gravedad. Ese es un tipo de perturbación que puede generar esta onda de gravedad. Otro tipo de perturbación es la convección profunda. ¿Ya? Cuando uno tiene convección profunda en general, los cumulonimbos son inestables, pero muchas veces la atmósfera que está alrededor del cumulonimbo es estable. Y entonces aquí lo que sucede es que se forma la precipitación, pero al formarse la precipitación se libera calor latente. Ese calor latente genera una zona... yo quería hacerlo con rojo esa cuestión. No sé si es rojo ahí. Genera una zona
en donde hay liberación de calor latente. Ahora, ese calor latente va a calentar la atmósfera y va a producir diferencias de densidad entre el cumulonimbo y su medio externo, de tal forma que el cumulonimbo mismo va a curvar el geopotencial y va a producir ondas de gravedad que se van a propagar hacia afuera del cumulonimbo. Y esta es la manera, de hecho, en cómo el resto de la atmósfera se entera que se calentó acá. Se calentó aquí por el hecho de liberar calor latente, y entonces ese calor se dispersa en forma de ondas de gravedad fuera del cumulonimbo. ¿Ya? Y ahora, uno dice, esta es una pura nube y forma ondas de gravedad. También puede ser un montón de nubes, una tormenta grande, una MJO, que forma una onda de gravedad y hay ondas que se propagan. Nunca se sabe, ¿ya? Y vamos a improvisar. Como siempre, vamos a mirar el satélite un poco, a ver si acaso encontramos alguna onda de gravedad que podamos ver, po, y que podamos discutir cuál podría ser su posible fuente. ¿Ya? Entonces, déjenme compartirles de nuevo el navegador. Navegador. ¿Ven mi navegador, cierto? No. ¿Ven el satélite o no? Está cargando, pero ahí sí. Ya. Aquí tenemos ondas de gravedad, ya súper claritas. Como que tenemos que esperar un poquito que se arme la película. Veamos si se arma la película. Pero bueno, por mientras. Esas de ahí son ondas de gravedad. ¿Se fijan o no? Esas callecitas de nubes de ahí son ondas de gravedad. ¿Y cómo sabe uno que son ondas de gravedad? Bueno, se ve más o menos claro, ¿ya? Que tienen una cierta estructura. Además acá hay topografía y sabemos que está pasando un frente por acá. Así que el viento está soplando acá. Hay un montón de actividad. Y por otro lado se ve que el aire está bastante estable al otro lado en Argentina. Y seco, de hecho. Así que la onda de gravedad solo se observa en esta zona de acá, pero ya después no se observa, lo cual no significa que no exista, ¿ya? Lo más probable es que también la onda de gravedad existe en esta zona de acá. Con la animación se ve un poquito más claro, de hecho. Fíjense que la onda no necesariamente se propaga, no cambia el pedazo que se mueve de la onda, no cambia, sino que como que la fase de la onda está en el mismo lugar. ¿Lo logran ver o no? Bueno, es que ahora está haciendo cualquier cosa esto. Ya, aquí, no sé. Ah, como que por ahí se ve la cosa, ¿no? ¿Ven como que las ondas tienden a seguir el mismo lugar? Están como paradas en la misma parte topográfica, como que no es que se muevan, sino que como que están ahí. ¿O no me creen eso? ¿No lo ven? Ya, eso es más que, o sea, no es que no se muevan nada, pero eso es más que nada porque el viento es más o menos constante y la perturbación, que en este caso es la cordillera, también es más o menos fija. Entonces la onda que se forma al final es una onda media estacionaria, ¿sí? Pero eso, suficiente para que
para que veamos que existen en realidad estas ondas, ¿ya? Ahora, hay otras ondas de gravedad que uno podría observar en otras partes, ¿ya? Si de repente cargara más rápido el satélite, los podríamos ver mejor, pero claro, de repente se forman ondas de gravedad sobre los estratocúmulos, ¿ya? Y uno ve unas ondas moverse por encima de los estratocúmulos. También, la parte de arriba de los estratocúmulos es muy, muy estable, y entonces los estratocúmulos Las permiten... perturbaciones de las cumulonimbus no tienen por qué... Ay, disculpe. Sí, no, Felipe, no. Parece que yo estoy medio pegado, ¿no? ¿Qué cosa? Que estoy medio pegado, parece. No, yo me quedé pegado que me estaban llamando, disculpe. Ah, ya, no, ya. No, le estaba preguntando si las de las cumulonimbus no tenían por qué ser constantes, por cierto, como que aquí la perturbación es constante y por eso se quedan en el mismo lugar. Exacto, claro. Como que la magnitud y también la posición de la perturbación es más o menos constante. Entonces, sucede que la onda se propaga más o menos constante. Pero no tiene por qué ser. Claro. Ya, bacán, gracias. Bueno, hay todo un mundo acá, así que podemos seguir discutiendo esto infinitamente, ¿ya? Pero eso, como les decía, vamos a dejar aquí el paréntesis, ¿ya? Y vamos a ver lo primero que quería ver yo, que era la estabilidad de acuerdo a la temperatura potencial, o perfil de teta, ¿ya? Y para eso podemos partir con la definición de temperatura potencial, ¿ya? Que es temperatura potencial igual a T por P0 partido por P por R sub D partido por C sub P, que uno en general SR sub D partido por C sub P le llama kappa nomás, o K también le hemos llamado. Así que teta es igual a T por P sub 0 partido por P elevado a kappa, ¿ya? Lo que uno hace aquí es tomar el logaritmo de la temperatura potencial, logaritmo natural de teta es igual al logaritmo natural de T menos kappa por el logaritmo natural de P más kappa por el logaritmo natural de P0, ¿sí? Y si uno toma un diferencial acá, el diferencial es d logaritmo natural de teta es igual a d logaritmo natural de t menos kappa de logaritmo natural de p, ¿ya? A eso uno lo puede escribir ahora no como d logaritmo, sino que transformarlo efectivamente en d. El d logaritmo es de teta dividido por teta, el d logaritmo natural de t es dt partido por t, y el d logaritmo natural de p es kappa por dp partido por p, ¿ya? Y aquí podemos hacer un enjuague que es tomar la derivada con respecto a z, ¿ya? Que sería entonces simplemente tomar esto y hacer el diferencial con respecto a z, y vamos a tener esto de acá, que esto es verdad. 1 sobre t de t de z menos kappa partido por p por dp a dz. Y fíjense que aquí ya nos aparece nuestro gradiente de temperatura vertical, y acá vamos a poder hacer algún enjuague, porque si se fijan, el P al menos lo podemos reemplazar por su valor usando la ley de los gases ideales. Usando la ley de los gases ideales debiéramos obtener algo así como P igual a ρ por R sub D por T. Así que podemos escribir 1 sobre teta de z es igual a 1 sobre t de t a dz menos kappa partido por ρ por R sub D por T por dp a dz. Pero dp a dz, por la ley hidrostática, es igual a menos ρ por g. Así que en vez de escribir dp a dz, escribo ρ por g, y con un signo menos le cambio el signo adelante. Se eliminan las ρ. Kappa partido por R sub D, recordemos que lo que era kappa es R sub D partido por C sub P. Así que kappa partido por R sub D es 1 sobre C sub P,
Y si multiplicamos todo por t, nos queda lo siguiente. Multiplicando por t, nos queda t partido por teta por d teta de z es igual a dt a dz más g partido por c sub p. Y esto era ya lo que queríamos llegar, ¿ya? No sé si lo ven o si no lo ven. Al menos yo ya lo veo. ¿Ya? Y ahora les voy a explicar por qué era esto lo que queríamos llegar. Porque recuerden que lo que estábamos haciendo era que queríamos ver cuáles eran los criterios de estabilidad de acuerdo a la temperatura potencial o al perfil de la temperatura potencial con la altura. Ya eso es lo que queríamos llegar. Y aquí lo tenemos porque si ordenamos un poco esto, nos va a quedar de teta a de z es igual a teta partido por t por g partido por c sub p. Es un viejo conocido nuestro, ¿cierto? What is it? You tell me, guys. ¿La escala de altura o no? Escala de ¿No? altura, Victoria. Casi. G partido por CP. ¿Qué unidades tiene G partido por CP? Veamos. G tiene unidades de metros partido por segundo al cuadrado. C sub P. Joules. Kilogramo. Kelvin. ¿Qué son los joules? Calor, energía. Metros segundo al cuadrado dividido por 1000 joule kilogramo por Kelvin. Joule es energía, ¿cierto? Es newton por metro, así que es kilogramo por metro cuadrado partido por segundo al cuadrado dividido por kilogramo dividido por Kelvin. Son metros cuadrados segundo al cuadrado por Kelvin. Y entonces estos son metros partido por segundo al cuadrado dividido por metros cuadrados segundo al cuadrado Kelvin. Metro, metro, segundos cuadrados. 1 sobre Kelvin pasa para arriba como Kelvin y queda un metro, Kelvin por metro. ¿Qué es G partido por CP si están unidades de Kelvin por metro? Gradiente térmico. Es un gradiente, exacto. No debería sorprenderles que tenga la misma unidad que de T a de Z, ¿cierto? Porque entonces significa que estamos bien. Pero G partido por CP es el gradiente adiabático seco, po. Ah, Todo el rato, ¿cierto? De hecho, es la definición del gradiente adiabático seco el G partido por CP. Y de T a de Z, ¿qué es lo que es? Es el gradiente de temperatura cualquiera, po. Es el gradiente ambiental de temperatura. Así que, fíjense qué bonita esta ecuación. No tiene nombre, de hecho, debería tener nombre esta ecuación en meteorología porque es bien interesante. De teta a de z es igual a teta partido por t por gamma sub d menos gamma. ¿Cómo eran nuestros criterios de estabilidad? Lo que habíamos dicho era que si gamma era mayor que gamma sub d, si gamma era mayor que gamma sub d, eso implicaba una atmósfera inestable. ¿Qué pasa con d teta de z cuando gamma es mayor que gamma sub d? D teta a de z es negativo. Eso implica una atmósfera inestable. Es decir, si la temperatura potencial disminuye con la altura, la atmósfera es inestable. Si la temperatura potencial se conserva con la altura, entonces hablamos de una atmósfera neutra. Y eso es razonable porque
si de θ a de z es 0, significa que el gradiente es el gradiente adiabático seco. Y en un proceso adiabático seco, la temperatura potencial se conserva, así que todo bien. Y por otro lado, entonces si de θ a de z es mayor que 0, o sea, si la temperatura potencial aumenta con la altura, entonces implica que la atmósfera es estable. Entonces aquí me recuerdo de una cosa que me acuerdo que haber visto cuando chico, quizás no era tan chico, ¿ya? Yo no sé si, bueno, los que somos más viejos quizás sí, nos acordamos. Cuando nosotros éramos chicos, al menos en mi generación, era muy común escuchar distintas soluciones para la contaminación de Santiago, ¿ya? Que eran todas medias locas. Entonces, por ejemplo, había una que era hacer un hoyo en la cordillera de la costa, ¿ya? Para que los contaminantes se fueran por ahí, ¿ya? O para que entrara el aire costero, no sé. También estaba el clásico hoyo por la cordillera de los Andes, ¿ya? Pero había gente que lo discutía así seriamente y decía, no, eso es mucho más caro, en realidad es mejor hacer el hoyo para allá. Ya, las dos cuestiones eran absolutamente fuera de presupuesto. También estuvo Lavín cuando fue alcalde en Las Condes, ya en sus primeros periodos. A lo mejor ustedes ni siquiera habían nacido, ¿ya? Porque Lavín ya viene a ser bastante viejo ya en estas lides de la política y ustedes son bastante jóvenes, quizás eran unos bebés. Cuando Lavín hacía llover con unos aviones para eliminar la contaminación, ¿ya? La cosa es que lo hacía en pleno invierno súper seco y muchas veces el agua ni siquiera llegaba al suelo porque se evaporaba antes, ¿ya? Así que no tenía ninguna consecuencia. Pero había una solución que andaba unas personas diciéndola, incluso creo que estuvo a punto de ser financiada, y era que se ponía un globo aerostático, ya con publicidad también se podía vender el marketing ahí, y se ponía como una manga acá, ya colgando del globo aerostático, y entonces la manga conectaba la atmósfera contaminada de Santiago, ¿ya? Con el aire más o menos fresco, y como la temperatura disminuye con la altura, la temperatura es mayor acá que acá, temperatura cálida y fría acá. Entonces la idea de la persona que presentaba esto era que el aire iba a subir por convección, ¿cierto? Y se iba a ventilar la cuenca de Santiago y eso iba a hacer desaparecer un poco el problema de contaminación de Santiago, ¿sí? Y entonces la pregunta es, ¿cuál es el problema con esa solución? Hagamos la contaminación realmente más fea, ¿cierto? Pongámosla del color que corresponde. Una contaminación así como... No, eso está muy bonito ese color. ¿Cuál es el problema con esa solución? Ya, el problema está críticamente acá. En que esto es lo que no funciona. ¿Ya? Por mucho que la temperatura sea más cálida acá y sea más fría acá, ese no es el criterio de estabilidad. Ya lo que está proponiendo la persona que propone esto es que esto es inestable. Porque todos sabemos, ¿cierto? Que el aire más cálido sube y el aire más frío baja. Pero es que eso no es verdad en la atmósfera, porque lo que en realidad sucede es que el aire con mayor temperatura potencial, con menor temperatura potencial, ¿cierto? Perdón, con mayor temperatura potencial sube y menor temperatura potencial baja. ¿Ya? Para que eso ocurra,
la temperatura potencial tiene que disminuir con la altura para que sea inestable. Es decir, tiene que haber más temperatura potencial acá, más temperatura potencial acá y menos acá. ¿Sí? Ahora, si eso fuera verdad, no se necesitaría la manga, porque ese proceso ocurriría de manera espontánea, la inestabilidad. Y de hecho ocurre de manera espontánea cuando las condiciones en Santiago son inestables. Pero cuando las condiciones son, como siempre, estables, está el típico sondeo en teta de Santiago, entonces no hay manga que valga, porque por mucho que la temperatura en alguna parte de la atmósfera de Santiago sea más fría, la condición de estabilidad es con la temperatura potencial, no con la temperatura. ¿Ya? Así que es perfectamente posible que la temperatura disminuya con la altura, pero que estemos en una atmósfera completamente estable. ¿Ya? Una cosa no asegura la otra, y eso es el problema con esta solución de la contaminación. Igual hemos Profe, avanzado últimamente, no se escuchan esas ideas locas así como tan locas, no se escuchan, ¿ya? Eh, se ha avanzado profe, harto, al menos en la credibilidad de los científicos, ¿sí? y cuando hay inversiones, porque igual he cachado que cuando se queda, o vi en algún ramo, que cuando se queda la contaminación abajo en Santiago igual ocurre harto por inversión térmica, ¿no? Claro, claro. Y ahí sería el revés del gradiente. No, lo que pasa es que ahí, claro, el gradiente sería al revés, de hecho, sería que el aire es más frío, está abajo, y el aire más cálido está arriba. Ahí es imposible que haya convección, porque no hay ninguna posibilidad de que el gradiente... nosotros sabemos que para que la atmósfera sea inestable, bajo estas condiciones, necesitamos que la temperatura disminuya con la altura, ¿sí? Y disminuya a una tasa mayor que la tasa adiabática seca. O sea, cuando la temperatura aumenta con la altura, hay cero posibilidad de que la atmósfera sea inestable. Porque eh, no solamente tiene que disminuir la temperatura con la altura, sino que lo tiene que hacer a una tasa mayor que la diabática seca, lo cual no es tan fácil. Así que cumplir con esta condición de inestabilidad no es tan fácil. Y de hecho es bien imposible cumplir con esta condición de inestabilidad. Entonces, ¿cómo es que ocurre la inestabilidad en general? Bueno, porque no siempre necesitamos que la estabilidad ocurra a través de procesos secos, ¿ya? Y eso es lo próximo que quiero ver, ¿sí? Y eso se llama, nuestro segundo tópico de hoy, es la estabilidad condicional. ¿Ya? Entonces, la estabilidad condicional tiene relación con el hecho de que el gradiente, ahora el gradiente pseudodiabático o el gradiente adiabático húmedo, ya como ustedes lo quieran llamar, está un poco, es menor que el gradiente adiabático seco, ¿sí? Para eso corresponde o es bueno que hagamos una figurita, ¿sí? Entonces, supongamos que estamos en nuestro diagrama SQT o algo parecido, ¿ya? No necesariamente el diagrama SQT, pero algo parecido. Vamos a hacer un diagrama ZT nomás. Z con la altura. Ups. Y supongamos que nuestra parcela llega al nivel de condensación por ascenso. Nivel de condensación por ascenso es LCL.
llega al nivel de condensación por ascenso, ¿ya? Y ahí, bueno, tenemos varias posibilidades, ¿cierto? Podemos dibujar nuestro gradiente adiabático seco, que va a ser algo así. Necesito que pase por el punto. Excelente. Ese sería nuestro gradiente adiabático seco, ¿ya? Pero una vez que nosotros llegamos al nivel de condensación por ascenso, nosotros sabemos que hay un gradiente adiabático húmedo, ¿sí? Que es un poquito distinto a ese, porque podría ser incluso un poquito curvo, ¿cierto? Podría ser así. Ese va a ser el gradiente adiabático húmedo. Que en general es menor que el gradiente adiabático seco. El gradiente adiabático seco es 9,8 grados por kilómetro, mientras que el gradiente adiabático húmedo para una temperatura alta sobre todo puede ser 3 o 4 grados por kilómetro. O sea, una disminución mucho menos intensa que la del gradiente adiabático seco, ¿ya? Y entonces aquí se definen vamos a definir tres regiones básicamente, que tienen condiciones relativamente distintas, ¿ya? Vamos a ver, y las tres regiones se definen justamente de acuerdo a si es que es mayor que el gradiente adiabático húmedo, menor que el gradiente adiabático seco o entre medio. Ya podría ser que estuviéramos entre medio. Y entonces tenemos esas tres regiones. Perdón. Región 1, región 2 y una región 3. ¿Ya? Entonces supongamos que nuestro gradiente ambiental está aquí, en la región 1. ¿Cómo es ese gradiente respecto del gradiente adiabático seco? ¿Estable, inestable? ¿Qué pasa si yo soy una parcela ambiental? Voy a estar aquí en este gradiente, ¿cierto? Este va a ser el gradiente gamma. Sería estable porque una parcela que se mueve acá va a estar en el gradiente adiabático, va a irse por el gradiente adiabático seco, ¿cierto? Y por lo tanto su temperatura va a ser siempre menor a la temperatura ambiental, por lo tanto va a tender a bajar. Así que si yo la hago subir por acá, va a tender a bajar necesariamente. ¿Qué pasa si la hago subir ahora, pero condensando, o sea, por la adiabática húmeda? Bueno, también va a ser estable, ¿ya? Así que en esta región 1 da lo mismo si el ascenso es adiabático seco o adiabático húmedo, la condición no cambia y la parcela se dice absolutamente estable. Y entonces la condición de absoluta estabilidad es que gamma es mayor que gamma sub s. Miremos ahora el caso en que tenemos un sondeo que es de este tipo, que está de esa forma acá. Entonces gamma es mayor que gamma sub d. Si gamma es mayor que gamma sub d, da lo mismo también de nuevo cómo sea el proceso, ¿cierto? Nosotros sabemos que si subimos la parcela por una adiabática seca o la subimos por la adiabática húmeda, en cualquiera de los dos casos la parcela va a tener mayor temperatura que el ambiente y por lo tanto la parcela va a ser una parcela más boyante
o más flotable, no sé cómo decirlo, va a tener más empuje. Así que la zona 3, en donde se cumple que el gradiente ambiental es mayor que el gradiente adiabático seco, a esa zona le vamos a llamar absolutamente inestable. ¿Ya? Y es porque da lo mismo, ¿cierto? Lo que hagamos, la parcela va a ser inestable. Si ahora, y este es el caso interesante, ¿cierto? Si es que ahora nuestro gradiente está metido entre medio del gradiente adiabático seco y el gradiente adiabático húmedo, entonces va a depender, ¿ya? Porque en ese caso, en la zona 2 ahora, lo que vamos a tener es que el gradiente ambiental va a ser mayor que el gradiente adiabático húmedo y menor que el gradiente adiabático seco. En este caso se habla de inestabilidad condicional. ¿Y cuál es la condición para que ocurra la inestabilidad? La inestabilidad va a ocurrir siempre y cuando se alcance la saturación, ¿cierto? Si la parcela logra saturar, entonces va a seguir por el gradiente adiabático húmedo, ¿cierto? Y ahí la parcela va a ser más caliente que el ambiente, va a tener más empuje y por lo tanto va a seguir subiendo todo lo que quiera. Pero si la parcela no condensa, entonces la parcela va a seguir por la adiabática seca, va a ser más fría que el ambiente y en ese caso la parcela va a bajar y va a ser estable. Así que la inestabilidad condicional es una condición respecto de la saturación. Si acaso ocurre la saturación, entonces va a haber inestabilidad y si no, no. ¿Ya? Y esta es la estabilidad condicional, ¿ya? Que también es una complicación, ¿cierto? De la inestabilidad, pero que es bastante razonable y se ve claramente de dónde viene. Ok. Entonces, en el caso general, van a pasar distintas cosas, ¿cierto? Van a pasar distintas cosas, ¿ya? Dependiendo de cómo sea el sondeo. Hay sondeos más o menos entretenidos, ¿ya? Y uno se puede imaginar distintas situaciones. Por ejemplo, la situación típica que uno se imagina, ¿ya? Que es una que uno podría tener en un sondeo, ¿ya? Supongamos que esto fuera nuestra escala logaritmo de P y esta fuera una escala de temperatura pero plana, ¿ya? Uno se podría imaginar que va a haber un nivel de condensación por ascenso, y en ese nivel de condensación por ascenso, primero obviamente nuestro sondeo, o sea, nuestra parcela, por ejemplo, una parcela de la superficie, primero va a seguir por una adiabática seca, hasta el nivel de condensación por ascenso, adiabática seca, y después va a seguir por una adiabática húmeda. Ya que esa sería la adiabática húmeda. ¿Ya? Y esa es la parcela de aire que parte desde la superficie, pero que tiene otras suposiciones de alguna forma. Lo que estamos suponiendo, por ejemplo, es que es adiabática acá, que no se mezcla con el medio ambiente, que no intercambia calor, y acá también es adiabática dentro de la nube, no se mezcla con aire seco fuera de la nube,
es todo el rato adiabática, húmeda, ¿sí? Entonces, no, en la situación real de una nube, ¿cierto? No todas las parcelas van a seguir este movimiento, sino que algunas, ¿ya? Las más afortunadas, las que queden justo adentro de la nube, bien metiditas en la nube, ¿cierto? Como acolchaditas por el resto de la nube, esas van a poder hacer este movimiento y las otras no. Las otras se van a estar constantemente mezclando con el medio ambiente, pero este análisis siempre es bueno hacerlo para la parcela más afortunada, porque de alguna forma esa es la condición extrema a la que uno puede llegar, ¿ya? Por ejemplo, si no hay ninguna parcela inestable en el sondeo, uno no espera que vaya a haber inestabilidad o que se vayan a formar cumulonimbos, que vaya a haber mal tiempo, ni que vaya a haber granizo, ni que vayan a haber tornados. Pero si hay alguna parcela que es inestable en el sondeo, entonces uno empieza a sospechar de la posibilidad de que se formen tormentas convectivas. Así que uno siempre está por analizar la situación idealizada en que no hay mezcla, en que la parcela no pierde calor con el medio, en que la parcela no se mezcla con el medio y por lo tanto no disminuye su humedad, sino que mantiene la humedad ambiental. Ya en general, el aire de la troposfera libre es mucho más seco que el aire cerca de la superficie. Así que uno supone que la nube actúa como una especie de túnel en que va guardando a la parcela de aire y la va protegiendo, la misma nube la protege de que se mezcle con el medio ambiente y termine por tener las propiedades del ambiente, que en general son desfavorables para la convección o para la inestabilidad, ¿ya? Entonces, una situación muy clásica es que el perfil verdadero ahora, ya este es nuestro perfil idealizado, el perfil verdadero luzca de alguna forma como esto. ¿Ya? Y aquí uno puede distinguir al menos dos zonas, ¿cierto? Una primera zona, en donde si ustedes se fijan, la parcela de aire va a estar todo el rato. ¿Cómo va a ser la parcela respecto del medio ambiente? La parcela respecto al medio ambiente va a ser más fría que el medio ambiente, ¿sí? Así que toda esta zona es como estable en realidad, ¿sí o no? Porque si yo hago subir una parcela por acá, la parcela se va a devolver, básicamente va a bajar. Y si yo quisiera que la parcela realmente subiera, voy a tener que llegar hasta acá para que suba, hasta este nivel de acá, ¿sí? Antes de eso, puedo tener condensación, todo bien, puedo formar una nube, pero yo necesito energía para poder subir en contra de la fuerza de empuje. Fíjense que la fuerza de empuje es una fuerza. Para yo poder vencer esa fuerza, tengo que efectuar trabajo mecánico, ¿sí? Y ese trabajo mecánico tiene que venir de algún lado, ¿ya? Entonces, si es que las condiciones no son favorables al principio del sondeo, yo lo que tengo es una cierta inhibición de la convección, ¿ya? Y esa inhibición de la convección la podría expresar yo como el trabajo mecánico que necesito ejercer en contra de la fuerza de empuje para poder llevar a la parcela hasta un nivel en donde ya no necesite ir en contra de la fuerza de empuje, que sería el nivel en donde ahora la parcela empieza a tener más temperatura que el sondeo. Y ya la situación empieza a ser distinta porque en ese caso la parcela va a subir de manera espontánea si es que yo la logro llevar acá. ¿Cómo podría llevarla acá? Bueno, podría tener un cerrito, ¿cierto? De nuevo, aplicando cerro o montaña, podría ser que una montaña lograra hacer ascender el aire y llevarlo de aquí, de la superficie, hasta el nivel en donde ya no necesito subirlo más. ¿Ya? Esa es una posibilidad. Y entonces, bueno, esta inestabilidad es condicional también,
porque de alguna forma la condición acá no es respecto solo de la saturación, sino que respecto de la posibilidad de eliminar esta barrera a la convección que estoy teniendo en este sondeo. Si este sondeo es de la mañana, muchas veces lo único que necesito es esperar hasta que salga el sol, porque cuando salga el sol, entonces la parcela se va a calentar y ahora en vez de subir con una diabática seca por aquí, va a subir por acá y ya no va a ser necesario que yo espere nada para que explote la convección. ¿Se entiende? Bueno, vamos a ver que estas áreas acá, y voy a dibujar la otra área aquí, porque también es importante. Estas áreas acá le traen nombre y son importantes, y ese es nuestro tercer tópico de la clase de hoy. Convective inhibition, un buen nombre para un grupo de rock, ¿cierto? Meteorológico, SIN, o también convective, y este no es tan buen nombre, available potential energy, o también CAPE, como le dicen en los barrios, en mis barrios al menos, se le dice el CAPE nomás. ¿Ya? Y entonces fíjense que esto es el SIN y esa área amarilla es el CAPE. ¿Ya? Y vamos a formalizar esto. Vamos a formalizar las definiciones de CAPE y de SIN. Entonces, yo les decía que todo esto tiene que ver con el trabajo mecánico que uno ejerce en contra de la fuerza de empuje, ¿ya? Y entonces escribamos la fuerza de empuje, ¿ya? Uno puede escribir siempre un potencial. Yo no sé si se acuerdan de esto de mecánica clásica, que el potencial es como menos el trabajo mecánico de una fuerza conservativa. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso, no? ¿Está demasiado atrás en la memoria? ¿Demasiado atrás? Acuérdense, por ejemplo, de Las fuerzas conservativas. Las fuerzas conservativas son aquellas fuerzas en donde Sin roce. el roce no es conservativo, pero la gravedad sí lo es. Y todas las fuerzas conservativas, cuando uno calcula su trabajo mecánico en un ciclo, o sea, uno parte de un punto y llega al mismo punto, el trabajo mecánico neto de esa fuerza es cero. Esa es la definición de una fuerza conservativa, ¿ya? También en estas voladas, no sé si de plan común todavía lo hacen o no, cuando uno dice que la fuerza conservativa es porque es una integral exacta. ¿Se acuerdan de eso o no? ¿No? No sé, yo estoy acordándome de las cosas cuando yo aprendí estas cosas. Supongamos que la fuerza contra la que uno tiene que actuar es la gravedad, ¿ya? Uno dice, la fuerza de gravedad es menos mg según K, ¿ya? Entonces uno dice, ¿cuál es el trabajo mecánico, por ejemplo, de ir desde Z0 a ZF? Bueno, el trabajo mecánico va a ser la integral de menos mg de Z según K entre Z0 y ZF. Así que el trabajo mecánico entre Z0 y ZF va a ser menos mg ZF menos Z0. ¿Ya? O sea, menos mg por la diferencia de altura. Y uno dice, ok, ese es el trabajo mecánico. El potencial gravitatorio lo voy a definir como menos el trabajo mecánico. Y entonces el potencial gravitatorio de la fuerza de gravedad es mgz. Y entonces el trabajo mecánico entre Z0 y ZF es igual a delta U, el cambio del potencial gravitatorio a menos delta U. ¿Ya? Y ahí uno tiene, no sé, segunda ley de Newton, F igual a M por A. Uno dice, hay fuerzas conservativas y fuerzas no conservativas, etc. Fuerzas conservativas acá, fuerzas no conservativas acá.
cuando uno hace la integral de esto, punto de z, y uno también hace la integral de m por a punto de z, donde dz o de L, si uno quiere ya, porque esto debería ser en realidad el vector diferencial de desplazamiento. Esto de acá es el cambio en la energía cinética. No lo voy a demostrar porque esto es de mecánica, ¿ya? Física del segundo, y no tengo para qué demostrárselos aquí, pero recordárselos sí. Este es el trabajo de las fuerzas conservativas y este es el trabajo de las fuerzas no conservativas. El trabajo de las fuerzas conservativas, el trabajo de las fuerzas conservativas se puede siempre escribir como menos potencial. Y entonces aparece el teorema de la conservación de la energía mecánica, en que delta K más U es igual al trabajo de las fuerzas no conservativas. Si es que no hay fuerzas no conservativas, entonces se conserva la energía mecánica. ¿Sí? Y si no se conserva la energía mecánica es porque hay alguna fuerza no conservativa actuando. ¿Ya? Recordatorio nomás. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a definir un potencial, pero de la fuerza de empuje, ¿ya? Entonces, el potencial de la fuerza de empuje va a ser menos el trabajo mecánico de la fuerza de empuje, que sería algo así como F sub B por dz', que es el movimiento de la parcela en contra de la fuerza de empuje, ¿ya? Ahora, ¿cuánto vale la fuerza de empuje? Bueno, ya lo habíamos visto. La fuerza de empuje la habíamos calculado, y habíamos calculado que la fuerza de empuje por unidad de masa valía ρ menos ρ' partido por ρ' por g. Esa era nuestra fuerza de empuje. Y obviamente esto siempre lo podemos escribir de otra forma, como una función ahora no de la densidad, sino que, por ejemplo, del volumen específico, ¿ya? En que uno escribe todo en función del volumen específico ahora, que es 1 sobre alfa, ρ es 1 sobre alfa, ¿sí? Cuando uno hace eso, ojo que aquí dp ahora va a ser igual a menos esta tontera de acá, ¿cierto? Ups. Menos 1 sobre alfa, menos 1 sobre alfa prima, dividido por 1 sobre alfa prima por g, por dz prima. Y por supuesto que dp entonces es igual a menos, y aquí alfa prima partido por alfa prima, menos alfa partido por alfa, dividido por 1 sobre alfa prima, por g por dz prima. Aquí queda igual a menos alfa prima menos alfa, multiplicado por alfa prima, se va el alfa prima acá y queda dividido por alfa por g por dz prima. Ya, así que esto es igual en realidad a alfa menos alfa prima partido por alfa por g por dz prima. ¿Ya? Pero aquí podemos ocupar primero la ley de los gases y decir que P por alfa es igual a R sub D por T. P por alfa igual a R sub D por T. ¿Está bien o no? Calma. Que, no, está bien. Está bien. Sí, porque teníamos ρ', ahora tenemos alfa. Ok. Y también tenemos la ecuación, tenemos también la ecuación hidrostática, ¿cierto? Que es dP a dz igual a menos ρ por g, ¿ya? O dP igual a menos
rho prima. No estoy seguro de esto. No, po, no es rho prima, porque en realidad la ecuación funciona solo para el medio ambiente, que es hidrostático. La parcela no necesariamente lo es. ¿Ya? Así que dp a de z', uno podría decir, es igual a menos rho por g. ¿Ya? Así que podemos reemplazar el g por el de z' por dp partido por menos rho. ¿Ya? Pero dp partido por menos rho es lo mismo que menos alfa dp igual a menos g de z'. Así que ese g de z' de ahí lo podemos cambiar por menos alfa, con lo cual nuestro dp queda igual a alfa prima menos alfa. Le cambié el signo ahí por el signo de acá, ¿cierto? Y el dividido por alfa se va con el alfa de acá, así que va a salir un alfa ahí. Y va a quedar dp nomás. Y va a quedar un g por ahí, ¿no? O el g se nos fue también. El g se nos fue, parece. Se nos fue. Va a quedar eso nomás. ¿Ya? Así que va a quedar que nuestro dp, o sea, nuestra variación del potencial, es igual a la diferencia del volumen específico integrado en la presión. ¿Ya? Eso lo podemos integrar, ¿cierto? Entre P0, entre una presión cerca de la superficie y una presión cualquiera. Y eso nos va a dar dp. Y eso va a ser igual a también la integral entre P0 y P de alfa prima menos alfa por dp. ¿Ya? Podemos decir que esto es P, ¿ya? Por ejemplo, esto podría ser P de P si es que definimos que el potencial en P0 es igual a 0. ¿Se acuerdan que siempre uno puede definir el potencial? No creo que se acuerden. Se los voy a decir nomás. Siempre uno Un puede... sistema de referencia. Sí, como que el potencial siempre uno lo puede definir como 0 en alguna parte, ¿ya? Y lo que realmente importa es la diferencia de los potenciales. Así que vamos a definir que P en P0 es 0 nomás, y entonces P de P va a ser igual a la integral entre P0 y P de alfa prima, volumen específico de la parcela, menos alfa, el volumen específico del medio ambiente, por dp. ¿Sí? Pero aquí podemos hacer el cambio ahora de nuevo y volvemos a ocupar la ecuación de estado y vemos que P por alfa prima es igual a R sub D por T prima y P por alfa es igual a R sub D por T. Y vemos que el potencial de P es la integral entre P0 y P de R sub D por T' menos T por dp partido por P. ¿Está bien eso o no? Sí. Sí. Esto ocurre entonces sin humedad. ¿Cómo? Esto ocurre sin humedad. Todo sin humedad todavía. Sí. Sí. O sea, la verdad es que es verdad que estrictamente hablando, como dice el Alejandro acá, o como probablemente el Alejandro está pensando,
aquí deberíamos reemplazar por la temperatura virtual, ¿ya? Y no por la Esa era temperatura la... fija. Sí. Pero vamos a hacerlo así por ahora, ¿ya? Conviene cambiar esto al tiro, ¿no? Sí, yo pensaría que sí, porque todos vamos a entender a qué nos referimos con TV' y TV, ¿ya? Así que hagámoslo bien al tiro nomás, ¿ya? Porque en general la gente lo deduce así, pero no hay ninguna razón para hacerlo así y esconder lo que realmente vamos a encontrar. Lo que sí estoy echando de menos un signo, ya que no sé si me lo comí en alguna parte o me equivoqué. Estoy echando de menos un signo que aquí nos comimos, o sea, cambiamos el signo. A ver, eso está ok, porque aquí no hay nada que hacer. Si uno multiplica por alfa prima, está bien eso. Y acá eliminamos el alfa prima y está bien eso. Y aquí cambiamos el signo y dimos vuelta el alfa con el alfa prima. También está ok. Aquí hicimos un cambio raro. Ah, pero es que reemplazamos el menos rho de P por G. O en realidad lo que hicimos fue reemplazar G partido por alfa por menos de P de Z. No. No. Pero sí, ahí cambió el signo y volvimos a dar vuelta a esto. Volvimos a tener un dp. Alfa prima menos alfa. Eso está bien. dp alfa prima menos alfa está bien. Y después integramos. Y eso también está bien. Es aquí donde es en este paso en donde no me gusta lo que pasó. Cuando pasamos de acá a acá. Me hubiera gustado que hubiera aparecido un signo menos acá. Déjenme pensar un poco porque está un poquito raro. No quiero hacer esta derivación mal porque sería fome. Esto no veo el problema, a menos que yo me haya equivocado preparándolo esto. Pero no veo ni el problema ni en lo que escribí, ni tampoco en lo que estamos haciendo ahora. No lo logro resolver. Veamos. Alfa prima menos alfa. Alfa prima menos alfa. T prima menos alfa. Ya. Ya, está todo bien. Está todo bien. No hemos equivocado. Lo que pasa es que el Salvi lo que hace es que hace una tontera, que es que cambia el signo acá de la integral, pero cambia el límite de la integral. Y pone P, saca la R sub D afuera, pone P acá y P0, R sub D. Y esto, gracias a Alejandro, estrictamente es la temperatura virtual prima menos la temperatura virtual de P partido por P. ¿Ya? Que esto, ¿por qué puse dos veces R sub D? Nada que ver. Pero esto sí es importante ahora, y aquí vamos a terminar. De Fíjense. repente el signo, Sí, ¿cómo, Alejandro? de repente el signo pudo haber sido también por lo que define el potencial, porque el potencial yo me lo puedo definir también si va para arriba, para abajo, no solamente el cero, sino... Es verdad que el potencial también hay gente que lo define, es una convención nomás tomar el signo menos en el trabajo. Pero yo había seguido esa convención, entonces tenía que dar así y ya, estaba bien. Si ya encontramos dónde estaba el signo malo. Pero ahora lo que les quiero mostrar es algo súper interesante. Fíjense, no vamos a alcanzar a terminar con capa y con sino hoy día. O quizás sí, nos quedan 10 minutos. Fíjense que este potencial ahora, definido como el potencial en P, es proporcional a la integral de la diferencia entre la temperatura
de la parcela y la temperatura del medio ambiente, pero integrada no respecto de la presión, ni respecto de la altura, sino que respecto del d logaritmo de la presión. And you will say, so what? Well, y entonces yo les contestaría, it's obvious, isn't it? Y ustedes me dirían, what? Y yo les diría, it's obvious. Todo el rato hemos estado ocupando un diagrama de la temperatura por un lado y del logaritmo de la presión por otro. Entonces, cuando uno representa los procesos en el diagrama SQT log P, las áreas nos entregan una idea del potencial. Las áreas entre la trayectoria que sigue una parcela y la trayectoria que sigue el medio ambiente, esas áreas, que yo las traté de representar acá de alguna manera bien así como absurda, esas áreas son energías. Y las áreas son importantes en ese gráfico, porque esta área de acá me dice que yo necesito mucho menos energía que la que voy a ganar, por ejemplo, una vez que yo libere la inestabilidad que está aquí escondida o inhibida por esta parte del sondeo de acá. ¿Sí? Entonces, pucha, sería ideal que hubiéramos alcanzado un poquito ambiciosa mi preparación. Creo que vamos a tener que llegar. Creo que vamos a tener que llegar hasta acá. ¿Ya? Profe, Sí. ¿ese P lo definió como potencial de presión, dijo? El potencial en función de la presión. Ya es como U de Z es igual a mgz, ¿cierto? Para el potencial gravitatorio. Este es el potencial en función de P y es el potencial de la fuerza de empuje. Que es una fuerza conservativa. Por lo tanto, podemos definir su potencial. El roce no lo es. Roce va a haber, ¿cierto? Y esa es un poco la discusión cualitativa que podemos seguir teniendo. Roce siempre va a haber. Y por lo tanto, al haber roce, esta situación idealizada, ¿cierto? De que todo este potencial se libere en el sondeo, no necesariamente va a ser verdad, no necesariamente va a ocurrir, ¿ya? Pero esto nos da una idea de qué es lo que podría pasar, ¿sí? Eso fue lo que les traté de insistir cuando estábamos hablando de esto nomás. Esto es como lo máximo que podría pasar, si es que la parcela no se mezcla, si es que es todo adiabático, si es que no se seca entre medio la nube. Esto es lo máximo que podría pasar, ¿ya? ¿Cuál es la importancia de esto que estamos haciendo acá? Es fundamental, ¿ya? Hay otros años en que yo no he pasado esta materia en el curso, ¿ya? Entonces hay un montón de estudiantes del magíster que no tienen ni idea de esto, ¿ya? Y que conocen el CAPE casi que de oídas nomás. Pero después de los tornados del 2019 y después de terminar el paper que hicimos, recuperé la confianza para pasar esta materia en el magíster, porque antes yo lo pasaba como si fuera casi que una curiosidad. Ya, como que, pucha, es una curiosidad, estas cosas ocurren en las planicies de Estados Unidos y no habían ejemplos locales que dar. Era como todo medio absurdo y medio desconectado de la meteorología de nosotros. Pero la verdad es que después de los tornados, esto se volvió absolutamente fundamental. Entonces, por eso es que estoy insistiendo tanto y nos estamos demorando y nos estamos dando tanta lata con termodinámica, ¿ya? En desmedro de otras materias que tenemos que ver también. Pero eso, no voy a alcanzar a terminar con esto hoy día, así que va a quedar para después del control y después de la semana delta. Pero volveremos con el CAPE y con el SIN para terminar, ¿ya? Y con un ejemplo bueno y con cosas de investigación
vamos a leer el paper de los tornados ahora, ¿ya? Entonces les voy a subir el paper de los tornados para que lo lean y creo que eso va a ser suficiente motivación para entender esta parte. Ya, chicos y chicas, nos vemos el día del control. El día del control, vamos a subir el control, vamos a tener una sala de Zoom abierta con la Rocío para que estén aquí preguntando si necesitan preguntar algo o lo que sea. Bueno, Profe, sí. ¿a qué hora va a ser el control? No dijimos hora. No, que yo recuerdo. Dijeron que querían correrlo para él, para el jueves. Ya, a mí me conviene. En realidad me da lo mismo, creo. ¿Les tinca que lo hagamos el jueves a las 2? ¿O a las 3? ¿De 3 a 5? ¿O de 3 a 6? De 3 a 6. 3 a 6. Ujú. Ya. Ya, Amairani, contesta tú el curso con la hora para que nos acordemos todos. Ok, Ya, súper, muchas gracias. sí, de nada. Cuídense, chicos y chicas. Gracias, profe. Chao, que Igualmente. estén Chao. bien. Chao, profe, gracias. Nos vemos la profe, próxima gracias. semana. Cuídense. Igual, chao.